La Biblia nos enseña a ser compasivos y generosos, pero también nos advierte sobre aquellos cuya conducta puede desviarnos del camino correcto. En Proverbios 14:7 se nos aconseja: apártate de la presencia del necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Esto nos revela una verdad esencial. No toda ayuda edifica, y hay personas que, en lugar de beneficiarse de nuestro apoyo, pueden llevarnos a la ruina. Hoy exploraremos 8 tipos de personas a las que la Biblia nos insta a no ayudar, para que podamos discernir cuándo nuestra compasión debe ir acompañada de sabiduría. ¿Estás listo para descubrir a quiénes debes evitar y por qué esto puede ser clave en tu vida espiritual? ¿Alguna vez te has encontrado tratando de ayudar a alguien que, en lugar de agradecer, rechaza tu consejo, se burla de tu advertencia o incluso se molesta porque intentas corregirlo? Es frustrante, ¿verdad? La Biblia nos muestra que no toda ayuda es bien recibida y que hay personas a las que, por más que intentemos guiarlas, simplemente no quieren cambiar. Proverbios 9:7-8 nos dice: el que corrige al burlón se gana insultos, el que reprende al malvado se gana desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Corrige al sabio y te amará. Estas palabras nos revelan una verdad poderosa. Hay quienes desprecian la corrección, se aferran a su necedad y, lejos de aprender, se enojan con quien intenta mostrarles el camino correcto. ¿Cuántas veces hemos intentado abrirle los ojos a alguien solo para recibir rechazo a cambio? Imagina la escena. Una persona se está dirigiendo directo hacia un abismo y tú, por amor y compasión, intentas advertirle, le gritas, le señalas el peligro, incluso intentas detenerla. Pero en lugar de agradecerte, te ignora, se burla y sigue adelante como si nada. Así son aquellos que rechazan la corrección. No importa cuántas veces les adviertas, siempre encontrarán una excusa para continuar en su camino equivocado. Este tipo de personas no solo ignoran la voz de la sabiduría, sino que la desprecian. En la Biblia encontramos innumerables ejemplos de esto. Uno de los más impactantes es la historia del faraón. En tiempos de Moisés, Dios le envió advertencias a través de señales y milagros, pero su corazón estaba endurecido. Éxodo 7:13 dice: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Este es el peligro de quienes rechazan la corrección. No solo ignoran la verdad, sino que su orgullo los lleva a sufrir consecuencias devastadoras. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien tomar una mala decisión después de haber sido advertido una y otra vez? La Biblia nos dice que corregir a un necio es inútil porque no tiene la humildad para reconocer su error. Proverbios 12:15 lo dice claramente: el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que obedece el consejo es sabio. Y aquí es donde debemos hacer una pausa y reflexionar. ¿Cuántas veces hemos insistido en ayudar a alguien que simplemente no quiere escuchar? El problema de seguir invirtiendo tiempo y esfuerzo en personas que rechazan la corrección es que tarde o temprano esa actitud puede afectarnos. Podemos desgastarnos emocionalmente, sentirnos frustrados y, en algunos casos, incluso empezar a dudar de lo que es correcto. Es por eso que la Biblia nos advierte que debemos apartarnos de los necios. Proverbios 14:7 nos dice: apártate de la presencia del necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Esto no significa que debamos dejar de ser compasivos, sino que debemos ser sabios en nuestra ayuda. No podemos forzar a alguien a cambiar, ni podemos gastar nuestras energías en quien no está dispuesto a recibir corrección.
Jesús mismo nos dio una enseñanza muy clara sobre esto. En Mateo 7:6 dijo: no den lo sagrado a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose los despedacen. Esta advertencia es poderosa porque nos muestra que hay personas que no valoran la verdad, que menosprecian el consejo y que en lugar de cambiar pueden volverse en contra de quienes intentan ayudarla. ¿Alguna vez has tratado de advertir a alguien sobre un mal camino y en lugar de escucharte te ha atacado o tratado con desprecio? Esto nos lleva a otro punto crucial. Cuando ayudamos a alguien, esperamos ver fruto, queremos que esa persona crezca, que cambie, que mejore. Pero si después de múltiples intentos seguimos viendo la misma actitud de rechazo, quizás sea el momento de soltar. En Lucas 13, 6-9, Jesús contó la parábola de la higuera estéril. Un hombre tenía una higuera que no daba fruto y después de 3 años decidió cortarla, pues estaba ocupando espacio inútilmente. Pero el viñador pidió 1 año más para darle cuidados y si después de eso no daba fruto, entonces la cortaría. Esta parábola nos enseña algo vital. Hay que dar oportunidad para el cambio, pero si no hay fruto, llega el momento de dejarlo ir. El rey Acab es otro ejemplo de alguien que rechazó la corrección una y otra vez. Cuando el profeta Elías lo confrontó por su maldad, en lugar de arrepentirse, persistió en sus caminos. Una Reyes 21:20 nos muestra su actitud desafiante. ¿Me has encontrado, enemigo mío?, exclamó Acab. Sí, respondió Elías, porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Su orgullo lo llevó a la destrucción. Esta historia nos deja una lección clara. Insistir en advertir a alguien que no quiere escuchar es inútil. Dios nos llama a corregir, pero también nos da discernimiento para saber cuándo debemos apartarnos. Cuando intentamos ayudar a alguien que rechaza la corrección, corremos el riesgo de gastar nuestras fuerzas en vano. En Eclesiastés 10:2-3 se nos dice: el corazón del sabio se inclina a la derecha, mas el corazón del necio a la izquierda. Y aun mientras va por el camino, el necio carece de cordura y va diciendo a todos que es necio. En otras palabras, hay personas que sin importar cuántas oportunidades les des, seguirán en su terquedad. No podemos cargar con la responsabilidad de cambiar a quienes no desean ser cambiados. Jesús nos enseñó que hay un momento en el que debemos sacudirnos el polvo de los pies y seguir adelante. En Mateo 10:14, cuando enviaba a sus discípulos a predicar, les dijo: si alguno no os recibe ni escucha vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esto es una enseñanza de vida. No podemos forzar a nadie a recibir la verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero es orar. La oración puede lograr lo que nuestras palabras no pueden. Lo segundo es reconocer que hay un límite en nuestra responsabilidad. No somos los salvadores de nadie. Nuestro papel es sembrar la semilla, pero el corazón de la persona es quien decide si la recibe o no. Lo tercero es aprender a discernir. La Biblia nos dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Si una persona no muestra disposición al cambio, quizás sea momento de dar un paso atrás y confiar en que Dios se encargará de tratar con ella. A lo largo de la historia hemos visto cómo Dios ha tratado con necios que rechazaron su corrección, pero también hemos visto el poder de la transformación en aquellos que estuvieron dispuestos a escuchar. El ladrón en la cruz, en su último momento, reconoció su error y recibió la gracia de Jesús. Saulo, quien perseguía a los cristianos, tuvo un encuentro con Dios y se convirtió en el apóstol Pablo.
La diferencia entre ellos y aquellos que fueron destruidos no fue la oportunidad de cambiar, sino la disposición a recibir la corrección. Nuestra compasión nunca debe ser mayor que nuestra sabiduría. Ayudar a alguien que rechaza la corrección no solo es inútil, sino que puede volverse en nuestra contra. Dios nos llama a ser luz, pero no podemos alumbrar a quien deliberadamente cierra los ojos. No se trata de dejar de amar, sino de entender que algunas personas solo aprenderán a través de las consecuencias de sus propios actos. Como nos dice Proverbios 26:4, no respondas al necio según su necedad, para que no seas tú también como él. Cuando entendemos esta verdad, dejamos de desgastarnos intentando cambiar a quienes no quieren ser cambiados. Dios tiene su tiempo y su forma de obrar en cada persona, y a veces lo mejor que podemos hacer es apartarnos y dejar que Él haga su obra. Desde tiempos antiguos la Biblia ha dejado claro que el trabajo y el esfuerzo son principios fundamentales en la vida del creyente. Sin embargo, también advierte sobre aquellos que eligen la pereza como estilo de vida, esperando recibir sin dar nada a cambio. Estas personas no solo rehúsan esforzarse, sino que buscan aprovecharse de la generosidad de otros, manipulando la compasión para evitar la responsabilidad. En 2 Tesalonicenses 3:10, el apóstol Pablo fue contundente al decir: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. No se trata de una falta de misericordia, sino de un principio divino. Dios bendice el esfuerzo y la inacción voluntaria lleva a la ruina. La Escritura presenta numerosos ejemplos de cómo la pereza y el oportunismo pueden llevar a la destrucción. El libro de Proverbios advierte repetidamente sobre el destino del perezoso, comparándolo con una puerta que gira sobre sus bisagras, sin moverse realmente a ningún lado. Proverbios 26:14 dice: como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso en su cama. No es solo una imagen de inactividad, sino de un estado mental y espiritual de estancamiento. La pereza no es simplemente falta de acción, es una actitud de resistencia al crecimiento, una negativa a tomar la responsabilidad de la propia vida. En contraste, la Biblia exalta el valor del trabajo y la diligencia. En Proverbios 10:4 se dice: las manos negligentes empobrecen, pero las manos de los diligentes enriquecen. Dios no condena la pobreza ni el sufrimiento, sino la actitud de quien, teniendo la capacidad de actuar, elige no hacerlo. Aquellos que buscan el beneficio sin el esfuerzo se convierten en una carga, drenando los recursos y la energía de quienes trabajan con dedicación. Esta es la razón por la que la ayuda debe ir acompañada de discernimiento. Dar sin dirección no es misericordia, es fomentar la irresponsabilidad. El libro de Jueces presenta un ejemplo claro en la tribu de Dan, que en lugar de luchar por la tierra que Dios les había asignado, buscó la solución fácil apoderándose de una ciudad indefensa. En lugar de enfrentar los desafíos con valentía, escogieron el camino de menor resistencia. Su historia es un recordatorio de que la comodidad puede llevar a la decadencia y que aquellos que rehúsan esforzarse pueden terminar por buscar atajos que los lleven aún más lejos del propósito de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo enfrentó este problema en la iglesia de Tesalónica. Había personas dentro de la comunidad que, en lugar de contribuir al bienestar de todos, pasaban su tiempo en la ociosidad, esperando que otros los sostuvieran. La respuesta de Pablo fue firme. Escuchamos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. 2 Tesalonicenses 3:11. La ociosidad no solo los llevaba a la falta de productividad, sino que los hacía interferir en la vida de los demás.
generando discordia en la comunidad. El problema con los perezosos y los aprovechados no es solo la carga que representan, sino la mentalidad que fomentan. Cuando alguien es ayudado sin límites ni condiciones, sin la exigencia de un cambio real, se acostumbra a recibir sin aportar. La ayuda deja de ser una bendición y se convierte en una excusa para seguir en la misma situación. Dios no nos llama a mantener la pereza, sino a desafiarla. En Efesios 4:28 se dice: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El cambio verdadero no ocurre cuando se recibe sin medida, sino cuando se aprende el valor de dar. En la parábola de los talentos, Jesús ilustró la diferencia entre la diligencia y la pereza. Un señor entregó a sus siervos distintas cantidades de dinero, esperando que lo administraran bien. 2 de ellos trabajaron con lo que recibieron y lograron multiplicarlo, pero uno, por miedo y comodidad, escondió su talento en la tierra. Cuando su señor regresó, no recibió palabras de compasión, sino de reprensión. Siervo malo y negligente. Mateo 25:26. Su falta de acción no solo le costó lo que tenía, sino que lo llevó a perder toda oportunidad futura. La enseñanza es clara: Dios nos da oportunidades, pero depende de cada persona aprovecharlas. Aquellos que eligen no hacer nada y esperan que otros cubran sus necesidades están rechazando la responsabilidad que Dios les ha dado. En lugar de ayudar sin discernimiento, la verdadera compasión es enseñar el valor del esfuerzo, motivar el crecimiento y animar a la autosuficiencia. En Gálatas 6:5 se nos dice: cada uno llevará su propia carga. No se trata de abandonar a quien está en necesidad, sino de reconocer que la ayuda no debe reemplazar la responsabilidad personal. El pueblo de Israel vivió esta lección en el desierto. Dios les proveyó maná cada mañana, pero les dio instrucciones específicas. Cada uno debía recoger lo suficiente para ese día y no guardar más de lo necesario. Aquellos que intentaron acumularlo encontraron que el maná se echaba a perder. La lección era clara: Dios provee, pero espera obediencia y acción de nuestra parte. La provisión no es excusa para la inactividad. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, alimentó a una multitud, pero no convirtió el milagro en un estilo de vida permanente. Después de haber sido saciados, las personas lo buscaron nuevamente, esperando seguir recibiendo sin esfuerzo. Jesús respondió con claridad: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que a vida eterna permanece. Juan 6:27. Su mensaje no era solo sobre el pan físico, sino sobre el principio espiritual. El verdadero alimento viene del esfuerzo y la relación con Dios, no de esperar recibir sin dar nada a cambio. El apóstol Pablo fue un ejemplo de este principio. Aunque tenía derecho a ser sustentado por las iglesias, trabajó con sus propias manos para no ser una carga para nadie. En Hechos 20:34-35, les recordó a los ancianos de Éfeso: ustedes saben que estas manos han servido para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. La verdadera ayuda no es perpetuar la dependencia, sino enseñar la autosuficiencia y el esfuerzo. Los principios de Dios son claros: el trabajo dignifica, la diligencia es recompensada y la pereza lleva a la ruina. Ayudar no significa facilitar la inacción. La generosidad debe ir acompañada de sabiduría. Proverbios 19:15 dice: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre.
Aquellos que eligen la inacción cosecharán las consecuencias de su decisión. No se trata de cerrar el corazón a la necesidad, sino de dar con propósito. La Biblia nos llama a ser sabios administradores de nuestros recursos, a discernir cuándo ayudar y cuándo dejar que alguien enfrente las consecuencias de su falta de esfuerzo. En Proverbios 6, 6 a 8 se nos exhorta: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Aunque no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Dios honra el esfuerzo y la responsabilidad. Ayudar a los demás es un acto de amor, pero la verdadera compasión no es dar sin medida, sino inspirar el cambio. La ayuda sin límites no es misericordia, es facilitar la destrucción. Cuando se entiende este principio, se aprende que la verdadera bendición no está solo en recibir, sino en aprender a dar, en crecer y en asumir la responsabilidad que Dios nos ha confiado. Desde tiempos antiguos, la necedad ha sido una trampa que impide la transformación y aleja a las personas de la verdad. No se trata solo de ignorancia, sino de una actitud de rebeldía contra la sabiduría. La Escritura advierte que hay quienes no solo rechazan el consejo, sino que insisten en justificar el pecado y lo convierten en su estilo de vida. En Proverbios 26:11 se dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Este versículo expone una realidad difícil de aceptar. Hay quienes, incluso después de experimentar las consecuencias de sus errores, regresan al mismo camino una y otra vez. Ayudar a alguien que ama el pecado es correr el riesgo de que esa persona no solo rechace la corrección, sino que intente arrastrar a otros con ella. El pueblo de Israel enfrentó constantemente este problema. Dios les advirtió sobre los peligros de la idolatría, pero repetidamente volvieron a ella, a pesar de haber sido testigos de la destrucción que traía consigo. En Jueces 2:19 se describe este patrón de conducta. Pero acontecía que cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Esta actitud no solo causó su ruina, sino que también los alejó de la bendición de Dios. Quienes aman el pecado no buscan ayuda para cambiar, sino para justificar sus acciones. En el libro de Números, el pueblo se rebeló contra Dios una y otra vez, a pesar de haber visto su provisión y sus milagros. En lugar de arrepentirse, se quejaban y deseaban volver a Egipto, al lugar de su esclavitud. Números 11:4 a 6 narra su actitud. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. La ingratitud y la insistencia en desear lo que Dios ya les había liberado muestran cómo algunos prefieren la comodidad del pecado antes que el sacrificio de la obediencia. La Escritura deja claro que no se puede caminar con Dios y al mismo tiempo aferrarse al pecado. En el 1 Juan 3:6 se advierte: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquellos que eligen el pecado como su estilo de vida demuestran que no tienen un verdadero deseo de cambio. Por esta razón, ayudar a una persona que ama el pecado no solo es inútil, sino que puede convertirse en un obstáculo para nuestro propio crecimiento. El rey Acab es un ejemplo de alguien que recibió advertencias de Dios, pero se negó a cambiar. A pesar de los mensajes enviados por el profeta Elías, continuó en su maldad, impulsado por su esposa Jezabel.
En el primer Rey 21, 25, 26 se dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a quienes lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Su destino fue la destrucción, no porque no tuviera oportunidad de arrepentirse, sino porque eligió persistir en su pecado. En el Nuevo Testamento, Judas Iscariote representa otro ejemplo de alguien que, a pesar de haber estado cerca de la verdad, decidió rechazarla. Caminó con Jesús, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas, pero su amor por el dinero fue más fuerte. Juan 12, 6 revela su verdadera naturaleza. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Su final no fue consecuencia de la falta de oportunidad, sino de su propia decisión de aferrarse al pecado. Jesús enseñó que la ayuda no debe darse indiscriminadamente. En Mateo 7:6 advirtió: no den lo sagrado a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose los despedacen. Esta afirmación no es una falta de amor, sino una advertencia sobre la realidad de quienes no valoran la verdad. Dar a alguien que no quiere recibir es desperdiciar lo que Dios ha dado para edificación. La diferencia entre un pecador que busca la redención y uno que ama su pecado está en la disposición del corazón. La Biblia nos muestra ejemplos de personas que, aunque cayeron en pecado, se arrepintieron y fueron restauradas. David cometió graves errores, pero cuando fue confrontado por el profeta Natán, su respuesta fue el arrepentimiento genuino. En el Salmo 51:10 clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Su historia contrasta con la de Saúl, quien en lugar de arrepentirse buscó justificar sus acciones. Pablo escribió en Romanos 1 sobre aquellos que, conociendo a Dios, decidieron ignorarlo y entregarse al pecado. En Romanos 1:28 a 32 describen su actitud. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. La repetición del pecado sin deseo de cambio endurece el corazón y lo aleja de toda corrección. La Escritura nos llama a ser luz, pero no a forzar a nadie a caminar en ella. En Efesios 5:11 se nos dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El llamado no es a tolerar el pecado ni a apoyar a quienes lo promueven, sino a mantenernos firmes en la verdad. Dios es paciente y su gracia está disponible para todos, pero también es justo. En Hebreos 10:26 se hace una advertencia clara: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto nos muestra que, aunque Dios ofrece misericordia, hay quienes la desprecian voluntariamente. El apóstol Pedro escribió sobre aquellos que tuercen la verdad para justificar su mal camino. En 2 Pedro 2, 19 a 20 señala: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ayudar a alguien que no quiere dejar el pecado no es solo inútil, sino peligroso.
en lugar de acercarlo a la verdad, puede hacer que quien intenta corregirlo sea arrastrado por su influencia. Primera epístola a los Corintios 15:33 lo expresa claramente. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quienes insisten en vivir en pecado no solo afectan su propia vida, sino la de quienes los rodean. La enseñanza de la Escritura es clara. El amor no es sinónimo de tolerancia al pecado. La verdadera compasión busca la restauración. Pero cuando alguien se niega a cambiar, la mejor decisión es apartarse. Dios nos llama a extender la mano a quien desea ser levantado, pero no a cargar con quienes insisten en permanecer en el suelo. La luz no puede mezclarse con la oscuridad sin perder su esencia. Desde el principio de los tiempos, la traición ha sido una sombra que acecha incluso a los más justos. No es algo nuevo ni extraño. La Escritura está llena de advertencias sobre aquellos que con palabras dulces esconden intenciones perversas. La traición no siempre se manifiesta con acciones evidentes. A veces la deslealtad se oculta tras la máscara de una amistad falsa, tras el disfraz de alguien que parece cercano, pero que en realidad está esperando el momento oportuno para volverse en contra. En Salmos 41:9 se revela esta realidad con una crudeza inquietante. Aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha traicionado. Estas palabras resuenan como un eco en la historia, porque no es la traición de un enemigo lo que duele más, sino la del amigo en quien se confiaba. El caso más impactante de traición en la Biblia es el de Judas Iscariote. No fue un extraño quien vendió a Jesús por unas monedas de plata, sino uno de los 12, uno que caminó a su lado, que vio los milagros, que compartió el pan con él. Su historia es un recordatorio de que no todos los que se presentan como aliados lo son realmente. En Mateo 26:48-49 se describe el momento en el que Judas entrega al maestro con una señal devastadora. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. El beso, símbolo de afecto y confianza, se convirtió en el emblema de la falsedad. No siempre la traición es tan evidente desde el principio. A veces la deslealtad se esconde tras años de aparente lealtad. La Biblia nos muestra que hay quienes se acercan no para construir, sino para destruir desde adentro. En el caso de Dalila, su acercamiento a Sansón no fue un acto de amor, sino una estrategia de los filisteos para descubrir su debilidad. Con palabras suaves y una aparente devoción, lo llevó a revelar su secreto. Y cuando tuvo la información que necesitaba, lo entregó sin dudar. Jueces 16:18 dice: viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. La traición no siempre es inmediata. A veces se cultiva con paciencia hasta el momento en que se pueda ejecutar con el mayor daño posible. Las Escrituras advierten sobre aquellos que con palabras halagadoras y apariencias engañosas se infiltran en la vida de los justos. Proverbios 26:24-26 describen esta realidad con precisión. Con sus labios el que odia disimula, pero en su interior maquina engaño. Cuando hable amigablemente no le creas, porque hay 7 abominaciones en su corazón. Aunque su odio se cubra con engaño, su maldad será descubierta en la congregación. El problema no es solo que existan traidores, sino que a menudo se presentan de una manera en la que es difícil identificarlos hasta que el daño ya está hecho. En la historia del rey David, la traición vino de su propio hijo, Absalón. La traición de un amigo es dolorosa, pero la de un familiar es aún más devastadora. Absalón no solo conspiró contra su padre, sino que lo hizo
con astucia, robando el corazón del pueblo y manipulando la percepción de la gente para debilitar el reino de David. 2 Samuel 15:6 describe su estrategia. Así hacía Absalón con todos los de Israel que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Su traición no fue una rebelión abierta desde el principio, sino un trabajo lento de manipulación hasta que tuvo suficiente poder para desafiar a su propio padre. La traición no solo viene de individuos, ¿no?, sino también de grupos que se presentan como aliados, pero que en realidad buscan su propio beneficio. En el libro de Nehemías se relata cómo los enemigos de Israel intentaron detener la reconstrucción de los muros de Jerusalén, no con ataques directos, sino con estrategias de engaño. En Nehemías 6:2 se narra el intento de engaño. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero ellos habían pensado hacerme daño. No siempre la traición se presenta como un ataque abierto. A veces se viste de una invitación aparentemente inofensiva. Las Escrituras enseñan que hay que ser prudentes en la elección de las personas en las que se confía. En Miqueas 7:5 se da un consejo que puede parecer duro, pero que es una advertencia necesaria. No confiéis en amigo, ni tengáis confianza en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. No se trata de vivir con miedo, sino de ser conscientes de que no todas las personas que parecen cercanas lo son realmente. En el Nuevo Testamento, Pablo enfrentó traiciones dentro de la iglesia. En 2 Timoteo 4:10 menciona a Demas, quien lo abandonó por amor al mundo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Su partida no solo fue un acto de abandono, sino una muestra de cómo algunos pueden caminar un tiempo en la fe, pero en su corazón nunca estuvieron realmente comprometidos. Los falsos amigos no solo pueden causar daño, sino que también pueden desviarnos del propósito de Dios. En Proverbios 22:24-25 se advierte sobre la influencia de quienes no tienen una intención genuina. No te hagas amigo del iracundo, ni andes con el hombre violento, para que no aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. La cercanía con personas equivocadas puede hacer que, sin darnos cuenta, adoptemos sus actitudes y nos alejemos del camino correcto. El peligro de los traidores es que, a diferencia de los enemigos declarados, no atacan de frente. En Lucas 22:3-4 se describe cómo Judas buscó la oportunidad perfecta para entregar a Jesús. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Su traición no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una decisión calculada. Las Escrituras enseñan que la confianza es valiosa y debe ser otorgada con discernimiento. En Jeremías 9:4 se advierte: guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engañará con falacia y todo compañero andará calumniando. La prudencia no es falta de amor, sino un acto de sabiduría. Dios es quien da justicia en medio de la traición. David, después de ser perseguido y traicionado, escribió en el Salmo 55:22: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Aunque la traición es dolorosa, la justicia de Dios es segura. El camino de la sabiduría es reconocer que no todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones.
No se trata de vivir con desconfianza, sino de aprender a discernir quiénes realmente caminan en la verdad. Jesús, aún sabiendo quién lo traicionaría, cumplió su propósito sin desviarse. Esa es la enseñanza más poderosa. La traición puede venir, pero nunca debe apartarnos del camino que Dios ha trazado. Desde tiempos antiguos la Escritura ha dejado en claro que no todas las alianzas son buenas ni todas las compañías son edificantes. Hay caminos que parecen de ayuda y misericordia, pero que en realidad solo conducen a la confusión y al alejamiento de la verdad. No todo aquel que extiende la mano lo hace con intenciones puras, y no todos los que buscan apoyo merecen ser sostenidos. Existen personas que no solo rechazan la verdad, sino que se levantan en abierta rebelión contra Dios, desafiando sus principios y arrastrando con ellos a quienes los rodean. La palabra advierte con firmeza sobre este peligro, llamando a los justos a separarse de aquellos que, con su actitud y acciones, se oponen a la voluntad divina. En 2 Corintios 6:14 se da una instrucción clara y contundente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta advertencia no es solo una guía para la vida espiritual, sino una regla de protección para evitar caer en el engaño y la corrupción que acompaña a quienes desprecian la verdad. La historia de Israel está marcada por momentos en los que la alianza con aquellos que se rebelaban contra Dios trajo consecuencias devastadoras. En el libro de Números se relata el episodio de Coré, Datán y Abiram, quienes con un espíritu de insurrección se levantaron contra Moisés y Aarón, desafiando la autoridad establecida por Dios. En Números 16:3 proclamaron con arrogancia: basta ya de vosotros, toda la congregación, todos ellos son santos, y Jehová está en medio de ellos. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Su rebeldía no era solo contra los líderes visibles, sino contra Dios mismo. No buscaban justicia, sino poder, disfrazando su insubordinación de una falsa reivindicación de igualdad. Su destino fue una advertencia para todos. La tierra se abrió debajo de ellos y fueron tragados vivos junto con aquellos que los siguieron en su rebelión. Este juicio dejó en claro que asociarse con quienes se levantan contra Dios solo conduce a la destrucción. Los reyes de Israel y Judá enfrentaron repetidamente el problema de las alianzas equivocadas. Josafat, un rey que temía a Dios, cometió el error de unirse en pacto con Acab, un monarca impío que había llevado a Israel a la idolatría. A pesar de ser advertido, Josafat se alió con él en una batalla que no debía librar. En 2 Crónicas 19:2, el profeta Jehú lo confrontó con una pregunta que expuso el peligro de su decisión. ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha caído sobre ti la ira de Jehová por esto. La asociación con Acab casi le costó la vida y puso en riesgo su reino. Aunque Dios lo rescató, su error dejó una marca en su reinado y en su descendencia. La Escritura no solo advierte sobre los peligros de estas alianzas, sino que también muestra la estrategia de aquellos que se rebelan contra Dios. No siempre se presentan como enemigos declarados, sino que muchas veces operan desde la persuasión y la manipulación. En el libro de Nehemías, cuando éste intentaba reconstruir los muros de Jerusalén, enfrentó la oposición de hombres como Sanbalat y Tobías, quienes primero intentaron intimidarlo y, cuando eso no funcionó, buscaron engañarlo con una aparente oferta de paz. En Nehemías 6:12 describe su táctica. Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme:
Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos pensaban hacerme mal. No todos los que buscan una conexión lo hacen con buenas intenciones. Algunos desean arrastrar con ellos a quienes están firmes en la fe, disfrazando su rebelión con palabras de conciliación. En el Nuevo Testamento, Pablo advierte contra aquellos que se infiltran entre los creyentes con la intención de desviar a los fieles. En Romanos 16, 17 a 18 exhorta con claridad: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No basta con identificarlos, es necesario apartarse de ellos, pues su influencia es corruptora. La historia de Balaam muestra otro ángulo de este problema. Aunque era un profeta, su corazón no estaba alineado con Dios. Fue contratado por el rey Balac para maldecir a Israel. Y aunque Dios no se lo permitió, Balaam ideó una estrategia aún más peligrosa. En lugar de atacar a Israel directamente, los llevó al pecado. En Apocalipsis 2:14 se menciona su error: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Quienes se rebelan contra Dios no siempre actúan con hostilidad abierta. A veces su estrategia es la seducción, llevando a otros a caer sin que lo perciban de inmediato. Jesús mismo advirtió sobre los falsos maestros que vendrían disfrazados de ovejas, pero que en realidad serían lobos rapaces. En Mateo 7:15 a 16 dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. No es la apariencia lo que define a una persona, sino sus acciones y su fruto a lo largo del tiempo. Aquellos que persisten en su rebelión, que desprecian la corrección y buscan desviar a otros, no pueden ser considerados dignos de confianza ni merecedores de ayuda. El rechazo de la verdad tiene consecuencias inevitables. En el libro de Jeremías, el pueblo de Judá rechazó repetidamente las advertencias de Dios, prefiriendo escuchar a falsos profetas que les prometían paz cuando no la habría. Jeremías 6:14 describe su engaño. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. No se puede ayudar a quien no desea ser corregido, ni a quien se esfuerza por arrastrar a otros en su rebelión. En 2 Pedro 2:1 se advierte sobre aquellos que introducen herejías destructivas, negando al Señor que los rescató y atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La actitud de aquellos que se oponen a Dios no es solo un problema personal, sino un peligro para quienes los rodean. La Biblia no solo llama a identificarlos, ¿no?, sino a alejarse de ellos para no ser partícipes de su destino. Dios ofrece misericordia a quienes se arrepienten, pero es firme con aquellos que eligen resistirse a su voluntad. La historia del faraón en Éxodo es un recordatorio de que cuando alguien endurece su corazón contra Dios, el juicio es inevitable. A pesar de las señales y las plagas, su rebeldía lo llevó a la ruina, y con él a toda su nación. En Éxodo 14:17 Dios declara: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios, para que entren tras ellos, y yo me glorificaré
en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. No hay neutralidad cuando se trata de aquellos que se rebelan contra Dios. O se camina en la verdad o se participa en la rebelión, aunque sea de manera indirecta. En el 1 Juan 2:19 se señala la diferencia entre quienes realmente pertenecen a Dios y quienes solo parecen estar con Él. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La decisión de ayudar debe ir acompañada de discernimiento, porque no todo el que extiende la mano lo hace para recibir con sinceridad. Algunos solo buscan arrastrar a otros con ellos. Desde tiempos antiguos la Escritura advierte sobre aquellos que en lugar de buscar la paz siembran discordia y conflicto. No solo causan división, sino que destruyen relaciones, envenenan corazones y debilitan la unidad entre los creyentes. Sus palabras son como fuego que consume, encendiendo disputas donde antes había armonía. Proverbios 6:16-19 menciona a aquellos que Dios aborrece, y entre ellos se encuentra el que siembra discordia entre hermanos. No se trata solo de una actitud equivocada, sino de una naturaleza destructiva que busca fragmentar lo que Dios ha unido. Estas personas no edifican, no restauran, no sanan. Su presencia se traduce en caos, su consejo en confusión y su influencia en ruina. Las Escrituras muestran cómo la discordia ha sido utilizada como una herramienta de destrucción a lo largo de la historia. En el libro de Números, Coré y sus seguidores se levantaron contra Moisés y Aarón, sembrando descontento entre el pueblo de Israel. No presentaron su rebelión como un acto de desobediencia, sino como una supuesta lucha por justicia y equidad. En Números 16:3 confrontaron a Moisés con palabras manipuladoras. Basta ya de vosotros, toda la congregación, todos ellos son santos, y Jehová está en medio de ellos. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Con sus palabras sembraron dudas, envenenaron corazones y provocaron que muchos se apartaran del liderazgo legítimo. Pero Dios no ignoró su perversidad. La tierra se abrió y los tragó vivos, mostrando que la discordia no solo destruye a quienes la fomentan, sino que arrastra consigo a quienes los escuchan. Las divisiones no siempre comienzan con grandes conflictos. A veces una simple palabra malintencionada es suficiente para quebrantar la confianza y abrir la puerta a la enemistad. La historia de Absalón es un claro ejemplo de esto. No desafió abiertamente a su padre, el rey David, desde el inicio. Primero trabajó en las sombras, robando el corazón del pueblo con palabras calculadas. En 2 Samuel 15:2-6 se describe su estrategia. Se colocaba en el camino de quienes iban a presentar casos ante el rey y les decía que no encontrarían justicia, ganándose su favor con promesas vacías. No necesitó levantar un ejército de inmediato. Sembró discordia lentamente hasta que tuvo suficiente apoyo para intentar usurpar el trono. La división que causó no solo trajo sufrimiento a su padre, sino que llevó a una guerra civil en Israel. La discordia no solo se manifiesta en rebelión contra la autoridad, sino también en el engaño y la maledicencia. En el libro de Esther, Amán encarnó este espíritu de división cuando, por odio a Mardoqueo, decidió exterminar a todo el pueblo judío. Su estrategia fue astuta. En lugar de atacar directamente a Mardoqueo, presentó a los judíos como una amenaza para el reino. Esther 3:8 relata sus palabras al rey Asuero. Hay un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Su mentira disfrazada de preocupación llevó al decreto de muerte contra un pueblo
entero. Así es como operan quienes siembran discordia, manipulan, exageran y distorsionan la verdad hasta convertirla en un arma contra los inocentes. Las advertencias de las Escrituras son claras. En Tito 3:10-11 se da una instrucción precisa. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. No se trata de debatir con ellos ni de intentar corregirlos indefinidamente. La discordia no es un simple error, sino una actitud de corazón que, si no es abandonada, corrompe por completo. Quienes insisten en dividir no buscan la verdad ni la reconciliación. Su propósito es destruir y arrastrar consigo a quienes estén dispuestos a escucharlos. Jesús también enfrentó a quienes causaban división dentro del pueblo de Dios. Los fariseos, con su hipocresía y su legalismo, imponían cargas pesadas sobre la gente, creando separación entre ellos y la misericordia de Dios. En Mateo 23:13 les hizo una fuerte advertencia. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. No solo desviaban a las personas de la verdad, sino que impedían que otros accedieran a la gracia. La discordia no siempre se presenta en forma de enfrentamiento abierto. A veces se esconde detrás de la falsa piedad y la manipulación de la fe. El apóstol Pablo enfrentó este problema en la iglesia primitiva. En sus cartas advirtió repetidamente sobre aquellos que, en lugar de fortalecer la unidad, se dedicaban a sembrar conflictos y disputas. En Romanos 16:17-18 escribió: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No todos los que hablan en nombre de Dios tienen una intención pura. Algunos solo buscan exaltarse a sí mismos, sin importar el daño que causan en el proceso. El peligro de la discordia no radica únicamente en las palabras de quienes la siembran, sino en la disposición de quienes la reciben. En 2 Timoteo 4:3-4 se advierte sobre aquellos que preferirán escuchar lo que agrada a sus oídos en lugar de la verdad. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No basta con identificar a quienes causan división. Es necesario cerrar los oídos a sus palabras y apartarse de su influencia. Las Escrituras no solo muestran las consecuencias de la discordia, sino que también revelan el destino de quienes la practican. En el Salmo 55:23 se declara: mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. No importa cuánto parezcan prosperar, su camino los lleva a la ruina. Dios no ignora la injusticia, ni deja sin castigo a quienes destruyen la armonía entre sus hijos. El propósito del Evangelio es la reconciliación, no la división. Efesios 4:3 exhorta a los creyentes a esforzarse por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No significa tolerar el pecado ni comprometer la verdad, sino evitar caer en el juego de aquellos que buscan sembrar enemistad dentro del pueblo de Dios. La ayuda debe dirigirse a quienes buscan la verdad, no a quienes la utilizan como herramienta para causar conflicto. El fin de quienes siembran discordia es la soledad y el juicio. Su influencia puede extenderse por un tiempo, pero eventualmente su propia maldad los consume. Salmos 37,
35 a 36 lo describe de manera contundente. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como un laurel verde, pero pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Así como la maleza es arrancada y echada al fuego, así también será el destino de quienes dedican su vida a destruir en lugar de edificar. La Escritura es clara en cuanto a la actitud que se debe tomar ante estos individuos. No es suficiente con reconocerlos, es necesario apartarse de ellos y evitar cualquier asociación con su maldad. Proverbios 22:10 lo dice sin rodeos: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, cesará también la rencilla y la afrenta. No se puede construir sobre un terreno minado por la discordia. La ayuda, cuando no se da con discernimiento, solo fortalece a quienes usan su influencia para dividir. Dios no llama a sostener lo que Él mismo ha determinado desechar. La ayuda es un principio fundamental en la vida cristiana. Jesús enseñó que debemos amar al prójimo, extender la mano al necesitado y actuar con misericordia. Pero también dejó claro que la compasión debe ir acompañada de discernimiento. No toda ayuda edifica, ni toda intención de socorrer se traduce en bendición. La Biblia no solo nos enseña a dar, sino también a reconocer cuando retener la mano es el acto más sabio. La dirección de Dios no nos llama a cargar con lo que Él no nos ha mandado soportar, ni a caminar junto a quienes desprecian su corrección. Comprender esta verdad no es un acto de dureza, sino de obediencia. El error más común al tratar con este tema es confundir amor con permisividad. La verdadera compasión no consiste en reforzar actitudes destructivas ni en sostener a quien insiste en caminar fuera de la voluntad de Dios. A lo largo de la historia bíblica, Dios siempre ha mostrado su disposición a extender su gracia, pero también ha demostrado que no fuerza a nadie a recibirla. Hay quienes, aun viendo la luz, eligen permanecer en tinieblas. Dios no impide que sigan su camino, pero tampoco los respalda. En Jeremías 7:16, Dios da una orden sorprendente al profeta. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. No porque Dios carezca de amor, sino porque hay corazones que han cruzado un punto en el que su rebeldía es irreversible. El Señor conoce quién está dispuesto a escuchar y quién ha decidido endurecerse. Uno de los mayores peligros de insistir en ayudar sin discernimiento es que en el proceso se puede terminar desviándose del propósito de Dios. En ocasiones, la carga de sostener a quien no quiere ser corregido se convierte en un obstáculo para seguir adelante. Jesús dijo en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aferrarse a lo que Dios ha ordenado dejar atrás impide avanzar. Hay momentos en los que la ayuda deja de ser un acto de bondad y se convierte en un lazo que impide el crecimiento espiritual. El desgaste emocional y espiritual de sostener relaciones que no llevan fruto es una realidad que la Biblia no ignora. El pueblo de Israel, en su travesía por el desierto, cargó con la presencia constante de quienes murmuraban, dudaban y se resistían a la voluntad de Dios. En Números 11:1 se describe cómo el descontento del pueblo provocó la ira del Señor. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. La queja y la resistencia a la dirección divina no solo afectan a quienes las practican, sino que contaminan el ambiente espiritual de quienes los rodean. La presencia de personas que constantemente se oponen a la verdad, lejos
de fortalecer la fe, desgasta y corrompe. Jesús no solo llamó a amar, sino también a ser prudentes en la elección de con quién caminar. En Mateo 10:14 dio una instrucción clara a sus discípulos. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. No mandó insistir ni forzar la verdad en quienes la rechazaban, sino seguir adelante. El tiempo y la energía de un creyente son recursos valiosos y Dios no llama a desperdiciarlos en terreno infértil. Permanecer en asociaciones que no edifican puede tener consecuencias graves. En el caso de Lot, su decisión de vivir en Sodoma lo expuso a un entorno corrupto que con el tiempo afectó su juicio. Génesis 19:16 describe cómo, aun cuando los ángeles lo urgían a salir antes de la destrucción de la ciudad, él se resistía. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. La influencia del entorno en el que permaneció fue tan fuerte que no solo le costó la vida de su esposa, sino que sus propias hijas habían sido contaminadas por la inmoralidad de la ciudad. La lección es clara: permanecer demasiado tiempo junto a quienes se resisten a la corrección puede llevar a la destrucción. El apego emocional a quienes Dios ha llamado a soltar puede nublar el discernimiento. Samuel, después de haber ungido a Saúl como rey, se aferró a la esperanza de su restauración, aun cuando Dios ya lo había desechado. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, el Señor confrontó su dolor con una pregunta decisiva: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? La insistencia en ayudar a quien quiere ser a quien no quiere ser transformado puede llevar a una lucha contra la misma voluntad de Dios. El llamado a la prudencia en la ayuda no es una excusa para la indiferencia, sino una invitación a actuar con sabiduría. Jesús no dio su tiempo a todos por igual. Buscó a los perdidos, sanó a los enfermos y predicó a las multitudes, pero también se apartó cuando fue necesario. En Juan 6:66 se describe cómo muchos de sus discípulos lo abandonaron cuando sus enseñanzas se volvieron demasiado difíciles de aceptar. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No intentó detenerlos, no rogó que se quedaran. Entendía que el compromiso con la verdad no puede ser forzado. Dios no llama a sostener lo que él mismo ha desechado. En el libro de Jueces, cuando Gedeón reunió un ejército para enfrentar a los madianitas, el Señor le ordenó reducir su número. En Jueces 7:2 le dijo: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. La reducción del ejército no fue una pérdida, sino una purificación. Dios no necesita multitudes, sino personas dispuestas a caminar en su dirección. No siempre la cantidad significa fortaleza. A veces soltar es la clave para ver su poder manifestado. El deseo de ayudar a otros es una virtud, pero cuando se extiende sin discernimiento, puede convertirse en un obstáculo. No toda tierra es fértil para la siembra, ni todo corazón está dispuesto a recibir corrección. En Mateo 7:6, Jesús dio una advertencia sobre la manera en que se debe administrar la verdad. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No se trata de desprecio, sino de reconocer que hay quienes no valoran lo que se les ofrece y en su desprecio pueden convertirse en un peligro para quienes intentan ayudarlos. La sabiduría consiste en identificar cuándo la ayuda es una semilla